Bueno, buenos días a todos. Se escucha para los que están conectados y se ve bien. Sí, se escucha, se ve bien, Abigail, Bueno, de mi parte por lo menos. buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Abigail Quesqui Maurel y en el marco de mi rotación de química clínica por el Hospital Julio C. Ferrando les voy a presentar en esta mañana este Ateneo titulado Pancreatitis aguda, revisión de marcadores bioquímicos. Como objetivos de este Ateneo tenemos, en primer lugar, brindar una introducción integral de la pancreatitis aguda, analizar la aplicación de los marcadores bioquímicos en la pancreatitis, destacando su utilidad clínica, ventajas, limitaciones e impacto en el diagnóstico. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la pancreatitis aguda en un caso clínico, permitiendo afianzar la comprensión de su diagnóstico con énfasis en el uso de marcadores bioquímicos y su interpretación clínica. Entonces, primeramente vamos a entrar en lo que es la pancreatitis aguda. Como introducción, decir que la pancreatitis aguda se define como una inflamación aguda no infecciosa del páncreas y que es una de las principales causas de hospitalización en cuanto a las enfermedades gastrointestinales. En la mayoría de los cuadros tiene un curso leve, si alrededor del 80% de las pancreatitis son leves, de duración autorlimitada, y esto se prolonga más allá, no va más allá de una semana, digamos. Solo alrededor del 20% de los pacientes van a desarrollar una pancreatitis moderada o grave que se combina con insuficiencia orgánica y deterioro de la función endocrina y o exócrina del páncreas, con necrosis masiva del tejido pancreático y peripancreático. En cuanto a la fisiopatología, decir primeramente que este es un fenómeno autodigestivo, en donde se va a producir la activación temprana de las enzimas pancreáticas en el tejido pancreático, lo que va a llevar al daño orgánico. Entonces, como fase inicial, se produce la activación de las enzimas y daño de las células acinares. Se va a producir primeramente la activación del tripsinógeno mediante hidrolasas lisosomales como la catepsina B, que se encuentra intracelularmente, y esto va a llevar al daño celular como consecuencia de la activación del tripsinógeno, que va a activar a su vez a todas las demás enzimas. En la segunda fase se produce la activación y quimioatracción de leucocitos, principalmente neutrófilos y macrófagos, produciendo una reacción inflamatoria intrapancreática. Y la tercera fase se debe a los efectos de la activación de enzimas proteolíticas y citoquinas relacionadas con el proceso inflamatorio del páncreas y de órganos adicionales. Las personas que incluso llegan a esta tercera fase pueden llegar a presentar un síntoma de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la etiología, mostrar en este esquema que principalmente existen dos formas para que se genere la pancreatitis aguda. Una es la lesión de las células acinares y otra es la obstrucción del flujo pancreático. Serían como los dos mecanismos principales. La lesión de las células acinares, acá lo que vemos es el acino pancreático, que es la unidad funcional del páncreas exócrino, y donde vamos a tener que distintos factores exógenos o endógenos, exógenos como el alcohol, virus, drogas o traumatismos, y endógenos como la hipercalcemia y la hiperlipidemia, van a dañar a las células acinares, provocando la liberación de las enzimas pancreáticas y aumentando así los niveles de amilasa, lipasa y de proteasa. En cuanto a la obstrucción, esta puede darse a nivel de los canales biliares o pancreáticos y puede verse a una colelitiasis con un lito en el conducto biliar, la fibrosis quística que afecta al conducto pancreático o tumores que pueden oprimir los conductos pancreáticos, generando así que aumente la presión de los conductos pancreáticos y de esa manera se escapen las enzimas pancreáticas. De esta manera también se produce el aumento de amilasa sérica, lipasa y proteasa. La etiología más frecuente es la litiasis biliar, este dato es sacado para Argentina y se produce alrededor de un 80%. Otras causas de pancreatitis aguda, las causas que van a generar, digamos, pancreatitis aguda son en frecuencia, le sigue el alcohol, el consumo excesivo de alcohol en un 25 a 30%, y postinstrumentación de la vía biliar, por ejemplo, post-CEPREA, que tiene una frecuencia de 5 a un 10%. Entonces, con respecto a la litiasis biliar, si bien dijimos que un 80% de las pancreatitis son generadas por litos, por cálculos biliares, solo un 5% de los pacientes con litiasis biliar van a desarrollar una pancreatitis aguda. Esto
No por si se ve ahí en la pantalla. No. Este porcentaje está relacionado con que los cálculos que van a, sobre todo, generar esta pancreatitis aguda son los que tienen menor de 5 milímetros, son los que tienen mayor posibilidad de provocar pancreatitis aguda. Debido a que para el mecanismo, para que esto se genere, digamos, los litos van a pasar al conducto colédoco y van a migrar hacia la intersección con el conducto pancreático hasta el duodeno. Y es en esta migración donde se va a producir la pancreatitis aguda. Por obstrucción del conducto pancreático, como se ve acá, lo que va a generar la hipertensión ductal y liberación de las enzimas pancreáticas. En cuanto al alcohol, la pancreatitis aguda se presenta en personas susceptibles que han bebido por 5 años o más una cantidad de más de 100 miligramos día de alcohol. Es tóxico para el metabolismo de las células acinares y produce en principio un aumento de la secreción y luego una inhibición. Entonces, cuando se produce el aumento de las secreciones, llega un pico de estas secreciones que, sumado al espasmo del esfínter de Oddi, también causado como efecto tóxico del etanol, se inicia el cuadro de pancreatitis aguda. A su vez, el etanol lo que va a hacer es reducir la concentración del factor inhibidor de tripsina, favoreciendo el desarrollo de la pancreatitis. Otra etiología que quise comentar porque se presenta, o sea, acá se hace este estudio que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es el CEPRE, y este estudio se realiza para evaluar las vías biliares y pancreáticas y de esta manera poder encontrar si existen cálculos biliares, tumores, entre otras cosas. Dentro de las complicaciones de este estudio de imagen existe la pancreatitis aguda, pero la frecuencia de pancreatitis aguda post-CEPRE es de un 3 a un 5%, es baja. El mecanismo por el cual ocurre es el traumatismo mecánico de la papila o el esfínter pancreático, el esfínter de Oddi, originado durante la instrumentación debido a la obstrucción transitoria del flujo pancreático. En este estudio lo que se hace es introducir un endoscopio desde la boca, pasa esófago, estómago y llega al duodeno, y cuando llega al duodeno se va a ubicar a la altura de la ampolla de váter y ahí va a liberar un catéter. Este catéter va a ingresar hacia los conductos biliares y pancreáticos y va a inyectar un líquido de contraste para que se puedan tomar las radiografías pertinentes. En ese mecanismo, digamos, en esa instrumentación es donde se va a obstruir el flujo pancreático y se puede desarrollar en algunos casos la pancreatitis aguda. Entonces, para realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda, vamos a ver que el paciente va a presentar una clínica pertinente, se caracteriza por dolor abdominal, que es característico epigastrio, de inicio agudo, abrupto, es intenso, es persistente, es decir, persiste en el tiempo, no es que un día sí, un día no, y a menudo con irradiación hacia la espalda, pero algunos pacientes pueden presentar dolores no tan típicos. Vamos a tener un aumento de la actividad de lipasa o amilasa, igual o mayor a 3 veces el límite superior de referencia. Y a su vez vamos a tener imágenes compatibles con pancreatitis aguda. El gol estándar que se utiliza es la tomografía computarizada con contraste. En caso de no contar con este estudio de imagen, se puede recurrir a una resonancia magnética o ecografía abdominal. Es necesario reunir 2 de estos 3 criterios, ya sea clínica con laboratorio o clínica con imagen o laboratorio con imagen, para realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda. Entonces, entrando en los que nos competen a nosotros como bioquímicos, que son los marcadores bioquímicos, vamos a repasar un poco la anatomía del páncreas. Este está compuesto por 2 tejidos. Un tejido endocrino y un tejido, o sea, es una glándula mixta que está compuesta por un tejido endocrino y otro exócrino. El endocrino lo vamos a ver dispuesto en islotes pancreáticos o también llamados islotes de Langerhans, que son los encargados de producir las hormonas de insulina y glucagón. Mientras que el páncreas exócrino está formado por los acinos pancreáticos y un sistema ductal. En esta imagen podemos ver más de cerca los acinos. Esto es un acino, acá hay otra foto. Estos acinos están formados por las células acinares, las paracinares o centroacinares y las células ductales. Estos van a ser encargados, o sea, estas células van a ser las encargadas de producir lo que se conoce como jugo pancreático. Ese jugo pancreático, secreción del páncreas exócrino, está formado en sí, valga la redundancia, por 2 tipos de secreciones. Una hidroelectrolítica y otra enzimática.
La hidroelectrolítica va a actuar como vehículo de las enzimas y le va a dar el medio alcalino para que éstas puedan actuar. Y la enzimática es la que se va a encargar de la digestión de los nutrientes. La hidroelectrolítica es producida por las células paracinares y células ductales, mientras que la enzimática es producida por las células acinares, su síntesis y secreción. Entonces, las células acinares son las que van a sintetizar, como se ve en este cuadro, estas enzimas, algunas en forma de enzimógeno, y que van a tener distintas funciones, en general de proteasas, lipasas o para hidrolizar los hidratos de carbono. Bien, nos vamos a centrar en dos, que son amilasa y lipasa. Como dije, las células acinares van a producir entre todas las enzimas amilasa y lipasa. Estas se secretan como enzimas activas, no como zimógenos. La amilasa pancreática va a hidrolizar polisacáridos como glucógeno o almidón en azúcares simples para ser digeridos por el intestino delgado. Y la lipasa va a hidrolizar las grasas ingeridas transformándolas en ácidos grasos y glicerol. Entonces, entrándonos en la amilasa es una glucosidasa, como dije, va a estar encargada de la hidrólisis de los hidratos de carbono. Existen tres isoenzimas denominadas con letras griegas como alfa, beta y gamma. Los seres humanos solamente contenemos la isoenzima alfa. Los sitios específicos donde se va a sintetizar esta enzima son el páncreas y las glándulas salivales. Cada uno va a generar una isoforma, el páncreas la isoforma pancreática y las glándulas salivales la isoforma salival. También se va a sintetizar en otros lugares en mucha menor proporción, como ser las trompas de falopio, los ovarios, los testículos, el intestino delgado, el pulmón, la próstata, el hígado y el músculo esquelético. Aunque en condiciones normales el nivel de amilasa se mantiene solo por la isoforma pancreática y salival. Esta enzima va a entrar a la circulación y como es de tamaño pequeño se va a filtrar por los glomérulos eliminándose por vía renal. El intervalo de referencia es de 28 a 100 unidades internacionales por litro. ¿Qué ocurre con la amilasa en la pancreatitis aguda? En esta gráfica podemos ver la evolución de la amilasa en la pancreatitis aguda. Vemos que está representado el nivel relativo de amilasa en función del tiempo. Una vez que se inicia la pancreatitis aguda, la amilasa va a aumentar entre 6 a 24 horas, teniendo un pico a las 48 horas. De allí se va a mantener más o menos entre 3 a 5 días y va a comenzar a descender entre el quinto y el séptimo día, regresando así a sus valores normales. Algo importante a remarcar acá es que se toma como inicio de la pancreatitis el día que inicia el dolor, no el día que el paciente llega al hospital. Eso es importante tenerlo presente. Cuando inicia el dolor es cuando inició la pancreatitis, para tener en cuenta el tiempo de evolución enzimática. Ahora bien, la amilasa pancreática, como vimos, se sintetiza en otros lugares. Entonces van a haber diferentes causas que generen hiperamilasemia, además de las pancreáticas, como ser enfermedades salivales, como la parotiditis, enfermedades gastrointestinales, como la apendicitis, la obstrucción intestinal, enfermedades hepáticas, enfermedades ginecológicas y otros como la macroamilasemia, donde esto es muy infrecuente, pero la amilasa se une en una inmunoglobulina, generalmente IgA, y ya no se puede filtrar porque el complejo que se genera es de mayor peso molecular, entonces se acumula, digamos, en sangre. Y en la insuficiencia renal va a pasar algo similar porque disminuye el aclaramiento de esta enzima. Bien, en cuanto a su sensibilidad, el rango estimado es de 83 a 95% y tiene una especificidad del 68 al 88%. Elegí colocar rangos de sensibilidad y especificidad porque de acuerdo a la bibliografía consultada hay distintos valores, ya que depende de la población estudiada y sobre todo del día en que se determina el valor de amilasa en esos pacientes. La metodología usada tanto en el equipo que utilizamos acá en química clínica como en el equipo de la guardia es enzimática como colorimétrica y determina amilasa sérica total en suero plasma borino. Hay formas o existen métodos para determinar amilasa pancreática, o sea, solamente la isoforma pancreática, que se basan en utilizar un anticuerpo monoclonal específico que se va a unir a la isoforma salival, lo va a inactivar y de esa manera, usando este mismo método, podemos determinar la isoforma pancreática residual, digamos. El costo para el equipo de la guardia de una determinación es de 995,71 pesos.
Situaciones que pueden generar falsos negativos si se retrasa la obtención de la muestra de sangre, porque como vimos, esta enzima sigue una evolución de descenso y descenso, de ascenso y descenso, y presencia de hipertrigliceridemia porque interfiere en la reacción. Bien, otra determinación que está disponible en el servicio es la milasuria. La milasa urinaria depende de la milasa sanguínea, o sea, como vimos, se filtra a nivel renal. Si aumenta la milasa sanguínea, también va a aumentar la milasa en orina. La muestra que se elige es una muestra espontánea de orina, una orina de chorro medio, pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad y la especificidad de la milasuria no supera la determinación de la milasa determinada en sangre. Los intervalos de referencia para la milasuria son de 16 a 491 unidades internacionales por litro para hombres y de 21 a 447 unidades internacionales por litro para mujeres. Lo importante de la milasuria es que la milasa urinaria puede permanecer elevada durante 3 a 5 días después de que los niveles séricos de amilasa, o sea, la amilasa en sangre, hayan vuelto a la normalidad. Entonces puede ser útil para aquellos pacientes que se presenten tardíamente al hospital. En cuanto a la lipasa, esta es una triacilglicerol acilhidrolasa, está encargado en la digestión de los lípidos. Se sintetiza principalmente en el páncreas, pero ya se vio que existen otros sitios de síntesis como intestino, faringe, riñón, vaso, hígado, pulmones, que en situaciones normales esto es despreciable. Se va a excretar a nivel renal, al igual que la amilasa, pero es reabsorbida por los túbulos renales, por lo tanto permanece en sangre durante mayor tiempo y mayor concentración. El intervalo de referencia es de 8 a 78 unidades internacionales por litro. En cuanto a la evolución de la lipasa en la pancreatitis aguda, vemos en esta gráfica que también está representado a nivel relativo de lipasa en función del tiempo. Una vez que se inicia la pancreatitis aguda, esta va a aumentar entre 4 a 8 horas, teniendo un pico a las 24 horas. De allí se va a mantener elevada y va a comenzar su descenso a niveles normales entre los 7 a 14 días. Puede elevarse en otros procesos, como procesos malignos de esófago, ovario y pulmón, enfermedad inflamatoria intestinal, isquemia y obstrucción intestinal, y también en cetoacidosis, principalmente en cetoacidosis diabética. En cuanto a la sensibilidad, presenta un rango de 94 a 100% y una especificidad de 82 a 99%. Como vemos, los rangos abarcan una mayor sensibilidad que la amilasa. La metodología es enzimática colorimétrica para ambos equipos y las muestras en las que se puede utilizar estas determinaciones en suero o plasma. El costo de una determinación para el equipo de la guardia es de 1.493,57 pesos. Ahora bien, esto se evidenció, digamos, en diferentes artículos de que es más sensible que la amilasa sérica en pacientes con pancreatitis aguda secundaria a alcohol y a su vez que la medición de lipasa sérica, como vimos que sí sucede en la amilasa, esta no se ve afectada por la hipertrigliceridemia. Entonces, por lo que pudimos mencionar, vemos que la lipasa vendría a ser el gol estándar para el diagnóstico de pancreatitis, ya que, o las razones para preferir es que presenta mayor sensibilidad, ya que las concentraciones de amilasa pueden ser normales en pancreatitis inducida por alcohol o pacientes que presentan hipertrigliceridemia. Mayor especificidad, ya que como vimos hay una mayor causa de afecciones que causan hiperamilasemia en comparación con las que pueden causar un aumento de la lipasa. Y una ventana diagnóstica más amplia, porque como vimos, aumenta antes, tiene un pico a las 24 horas frente a la otra que tiene un pico a las 48 y a su vez permanece elevada mayor tiempo. En esta tabla, sacada de esta bibliografía, lo que quise mostrar son diferentes entidades que recomiendan como biomarcador preferido a la lipasa frente a la amilasa. Entre esas tenemos la Sociedad Japonesa de Medicina Abdominal de Emergencia, el Colegio Americano de Gastroenterología, la Asociación Americana de Gastroenterología. En conjunto, prefieren a la lipasa antes que a la amilasa. Citando específicamente al Colegio de Gastroenterología Americano en una guía para el manejo de pancreatitis aguda, este dice que debido a las limitaciones en sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, la amilasa sérica sola no puede usarse de manera confiable para el diagnóstico de pancreatitis aguda y se prefiere la lipasa sérica. Ahora bien, una pregunta que yo me hice, porque ahora nosotros tenemos los dos reactivos, tenemos lipasa y amilasa en la guardia.
Entonces, al tener los dos, ¿usamos las dos, lipasa y amilasa, o usamos solo lipasa? O sea, ya que vimos que la lipasa es mejor que la amilasa. Según este artículo de revisión, que lo que hace es evaluar, digamos, el diagnóstico de laboratorio de pancreatitis aguda, en uno de sus párrafos dice que los valores normales de lipasa sérica son extremadamente raros en pacientes con pancreatitis aguda, por lo que la evaluación combinada con amilasa sérica debe desalentarse porque solo mejora marginalmente la eficiencia diagnóstica de cualquiera de los marcadores por separado y aumenta el costo general de la investigación de laboratorio. La amilasa podría evaluarse en pacientes seleccionados con valores normales de lipasa, alta sospecha clínica de pancreatitis, pero siempre integrada con pruebas de imágenes apropiadas. En otro estudio, que es un estudio retrospectivo de pacientes con pancreatitis aguda, donde se preguntan si todavía es necesario el estudio de amilasa, este estudio ellos lo hicieron con el objetivo de justamente evaluar el diagnóstico de pancreatitis con ambas enzimas, amilasa y lipasa. Rescaté esta tabla que lo que muestra son los niveles de amilasa y lipasa con respecto a la etiología que genera la pancreatitis aguda. En la primera columna vemos los pacientes con pancreatitis aguda, que eran 117, y sus diferentes etiologías. Acá tenemos cálculo biliar y alcohol y otras causas. En la segunda columna vemos a aquellos pacientes que tenían elevadas las dos enzimas, tanto lipasa como amilasa. En la tercera columna vemos los pacientes que solo tenían elevado lipasa. En la cuarta columna, los pacientes que tenían ambas enzimas normales. Y en esto, la cantidad de pacientes totales con lipasa elevada. Bien, ¿qué rescataron ellos? Que la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda tenían elevados tanto los valores de amilasa y lipasa. Vemos un 84% y 77% para las dos principales etiologías. Se observaron niveles elevados de lipasa con concentraciones normales de amilasa asociados en un 12% para la etiología de cálculos biliares y en un 23% para la etiología de alcohol, adicionales a los que tenían elevados las dos enzimas. Por lo tanto, estos pacientes con pancreatitis aguda podrían haberse pasado por alto si solo se hubiera medido amilasa. En este estudio no se obtuvieron pacientes que tuvieran amilasa elevada y lipasa normal, solo al revés. Como discusión, ellos se plantearon que la medición del nivel de amilasa sérica todavía está más ampliamente disponible en comparación con el nivel de lipasa sérica, y en los hospitales donde se dispone del análisis de lipasa se miden ambas enzimas. Claramente, el costo de las dos pruebas similares parece difícil de justificar si son esencialmente equivalentes y el análisis de lipasa parece ser más preciso y clínicamente útil. Entonces, como conclusión de los datos obtenidos, ven que la medición de las concentraciones de lipasa sérica por sí sola es suficiente para diagnosticar a los pacientes con pancreatitis y se puede lograr ahorros sustanciales si se mide sola. Algo que no quería dejar de remarcar es que la magnitud del aumento de amilasa y lipasa, o sea, de cualquiera de las dos enzimas que nosotros hagamos, no se correlaciona con la gravedad. Yo puedo tener un valor de 500 de lipasa o un valor de 5000 y el diagnóstico es el mismo, tiene pancreatitis aguda. Ni con su evolución o pronóstico. Por eso no están recomendados los análisis seriados de estas enzimas. Entonces, ahora vamos a entrar a un caso clínico. El 8 de febrero ingresa a la guardia una paciente de 38 años de edad. Presentaba dolor abdominal de 4 días de evolución a nivel de epigastrio tipo cólico. Marcaba una intensidad ya de 9/10, acompañado de náuseas. Al examen físico presentaba abdomen globoso, distendido, doloroso en epigastrio y ambos hipocondrios. Traía un laboratorio del 6/2 que mostraba una amilasa de 1858 y una leucemia de 2,14 gramos por decilitro. Y a su vez ella traía su ecografía realizada el 7 de febrero, que mostraba litiasis vesicular múltiple, vías biliares intra y extrahepáticas no dilatadas y páncreas de características ecográficas normales. Se le solicita un laboratorio y una tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Este es el laboratorio del 8 de febrero donde se puede ver hiperglucemia, se puede ver un hepatograma alterado que muestra lesión hepatocelular por el aumento de las enzimas GOT y GPT,
También hay un aumento de FAL y de bilirrubina directa que puede estar asociado a un patrón colestásico. Y a su vez vemos que las enzimas, tanto amilasa como lipasa, dan por encima de 3 veces el límite superior de referencia. El equipo de la Guardia alargó un valor de más de 1000 unidades internacionales por litro para lipasa. En cuanto al hemograma, vemos que presenta una leucocitosis con un predominio de neutrófilos. Y en el estado ácido-base se ve una ligera alcalosis metabólica, que puede ser debida a los vómitos que presentaba la paciente, y a su vez presenta una hipopotasemia y una hipocalcemia grave. En estos casos, la hipocalcemia puede deberse a que, como dijimos, se liberan lipasas que van a hidrolizar los triacilglicéridos liberando ácidos grasos, entonces forman jabones con el calcio y por eso este disminuye. La bioquímica a cargo de la Guardia decide diluir la muestra para volver a determinar la lipasa y así obtener el valor exacto, que fue de 1188 unidades internacionales por litro. Entonces acá van las preguntas. ¿Para qué nos sirve el valor de lipasa en este contexto del paciente? ¿Y qué les parece? O sea, ¿qué nos dice el valor de lipasa? O sea, ¿cuál es su valor, digamos, en el contexto de la paciente? ¿Y qué les parece el accionar de la bioquímica de la Guardia? Si es el correcto o no, y qué hubieran hecho ustedes en ese momento. No sirve, porque ya con un valor no importa la magnitud de la determinación para saber si tiene o no pancreatitis. Exactamente, o sea, lo Y mismo tampoco informar. sirve repetir a las 12, con todo lo que vos contaste, un valor y la sirve de diagnóstico y no se hace más. O sea, ya está. Claro, una vez por paciente, O sea, ya no tenía dos de los 3 patrones que tenía que tener, o sea, tenía el laboratorio, tenía la ecografía. Sí, sí, por ahí nosotros. Y ya tenía el valor. No, desconocemos eso, pero Como sí. mucho iba a ser El más. valor por él era traído de otro lugar, y bueno, No, uno, Claro, sí. No te hace un No. O sea, iba a ser más. Claro, ante ese resultado en el equipo, la más. Claro, no va a ser, no hace falta diluir. sí, le podéis informar bien también, creo que como mayor a mí. Sería importante también que los médicos lo sepan, antes que vengan de mañana y pasado. ¿Por qué no A hacer mandarme a la vida. A las 4 de la mañana. Bueno. Decirle vos a los médicos. Entonces, bueno, esa era la conclusión que yo quería que se pueda sacar de este. Ingresa al servicio de cirugía general. Se realiza interconsulta con el servicio de clínica médica, quienes indican realizar electrocardiograma y corrección rápida de calcio, gluconato de calcio y corrección rápida de potasio con cloruro de potasio. La tomografía computarizada se visualiza líquido perihepático y periesplénico y el día 9 de febrero se le da el diagnóstico de pancreatitis aguda moderadamente severa más patrón colestásico. Ingresa a la sala de cirugía general para la toma de conducta médico-quirúrgica. Entonces se le va a hacer el seguimiento al paciente, se le pide el laboratorio de química el día 10 y 17 de febrero, donde podemos ver que evoluciona de forma favorable su glucemia, el hepatograma también, vemos que las enzimas hepáticas al día 17 ya se encuentran normales, al igual que la bilirrubina, y el día 10 del 2 le vuelven a pedir amilasa, vimos que este valor está más bajo que el primero, entonces, más o menos ya se comentó antes, pero ¿qué nos dice el valor amilasa el día 10 de febrero? Y con lo que estuvimos viendo, ¿sirve o no pedirlo? ¿Es recomendado? Yo lo asocio más a la vida media de la amilasa que a una mejoría de la acción. Exactamente, o sea, no nos va a indicar pronósticos, no nos va a indicar que el paciente está mejor o peor, sino es la misma evolución de la La enzima. paciente había ingresado el 8. El 8. Y esto es el 10. Ajá. Exactamente, pero recordemos que el dolor comenzó hace 4 días. Sí, O sea, yo llevaba una semana. sí, Pero eso ya estaba no hubiera funcionado y eso ya sigue liberando. Eso sí tendría que estar alto, aunque la vida media no sea. eso no No podemos saber, necesariamente. digamos, o sea, puede ser que no, como que sí, porque no nos indica gravedad. Puede ser que el paciente evolucione de mala manera, que haga, por ejemplo, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero no nos va a decir nada de ese valor de la enzima. Hay otros marcadores que sí te pueden servir como pronóstico.
Con respecto al hemograma, vemos que la paciente se le vuelven a pedir el día 10 de febrero, 17 de febrero y 20 de febrero. Ya con el 20 de febrero, con un valor normal de leucocitos dentro de los parámetros normales y una fórmula acorde a la edad de la paciente. Con respecto al estado ácido-base, se ve que con las correcciones que se realizan, tanto potasio como calcio iónico mejoran. Se le da el alta médica el día 20 de febrero. Entonces, como conclusiones de este Ateneo, se realizó una revisión sobre pancreatitis aguda, abordando sus aspectos clínicos, fisiopatológicos y diagnóstico de laboratorio. Se analizaron los principales marcadores bioquímicos utilizados en el laboratorio de análisis clínico del Hospital Perrando para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y a través del estudio de un caso clínico se pudo comprender la aplicabilidad de estos marcadores en la práctica clínica, reforzando su utilidad en el diagnóstico de la enfermedad. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención. Sería a nivel económico mucho mejor que no le pasa. Es más caro, pero si vos usas una enzima, sí, es más barato, digamos, que usar las dos, Pero como para a veces. empezar- O sea, la paciente esta se le hizo las dos determinaciones. Sí, tenía litiasis vesicular. Sí. Ella cuando ingresó se le hizo acá, se le hizo la lipasa y después a los 2 o 3 días se le hizo amilasa y no lipasa. No, ¿Se hacen las no, dos? ingresa el 8, el día que ingresa se le hacen las dos. Y después le piden amilasa. Bueno, ahí como, Sí. por lo menos, no pedían una. No sé si alguien conectado o ustedes tienen alguna. Hola, sí, se va a cortar, me parece, Abigail, ¿no? Está a la Enseguida. media hora. No, no. Bueno, me parece excelente cómo resumiste todos los aspectos importantes de pancreatitis aguda, los marcadores, todo. Muy bueno, y la bibliografía también. Y ahí quiero hacer algunos comentarios, si da el tiempo. Bueno, Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen de optimizar el costo y me parece que la solución es que el laboratorio le digan, mira, no tenemos, más en este momento te juega a favor que a nadie le tenés que explicar que el contexto de recursos económicos de provincia y de nación está absolutamente disminuido, entonces le decís, mira, tenemos para optimizar, no hay otra, porque si gastamos en todos los pacientes, va a llegar un momento que no va a haber para ninguno. Así que te vamos a hacer lipasa y no te vamos a hacer lipasa cada 2 días, porque como vos le explicaste, le pasás la bibliografía, no te está marcando que el paciente mejora la velocidad en que disminuye. Eso ya está demostrado, para eso tenés tu clínica y tenés otras evaluaciones, busca por otro lado. Pero hacerle una lipasa, ¿no? Como esto y se le hizo 4 y todas las amilasas, es un derroche de plata. No lo van a entender, esa es mi experiencia. Mi comentario es que hay que llevarle bibliografía y decirle por escrito, no vamos a hacer todas las veces, ¿no? El otro comentario es que una de las últimas, Filmina, que comentaste, la comparación, la recomendación, está muy buena eso que son muchas entidades las que dicen sí. que hace falta. Esa también se la podés adjuntar. Se puede buscar una más actualizada porque era 2012, ¿viste? Sí, no encontré otra, Pero, sí. pero mirá, tiene un valor enorme porque si no, vos Sí. decís, no, son los bioquímicos que no quieren laburar esto, qué sé yo, si apretan un botón, qué gana de joder. No, no es que yo tengo ganas de joder, yo tengo ganas de cuidar los recursos. Entonces vos decís, mirá, acá hay 12 sociedades que dicen que hay que usar lipasa, hermano. ¿Por qué? Porque ellos ya están un paso adelante, no tiran plata. Están mejor que nosotros y igual no tiran plata. Justamente por eso. Esa está muy buena. Lo único ahí, la siguiente, la recomendación donde vos decías que parece más preciso, parece ser la lipasa, parece, en una vos decías que parece ser más preciso, La anterior, no, una recomendación que vos tenían que decía parece ser más preciso. puede ser las traducciones también, profe, porque todos son artículos en Bueno, inglés y al traducir. mira, aquí en este caso no usen la palabra preciso, ni exacto, ni veraz, porque nosotros no estamos midiendo eso.
lo que vos estás midiendo y lo explicaste en varias Filmina es la utilidad clínica. Entonces vos le decís, mira, aquí tenés 5 trabajos que muestran que la lipasa es más sensible, es más específica. Sube antes, baja después. Punto. Es mejor. ¿Está? Pero no confundir, nosotros somos los que no tenemos que dejar escapar esto. Los médicos no están formados para esta parte. Para ellos todo un combo. ¿Está? Preciso es solo que no tiene error aleatorio. Saquemos la palabra. Cuando hablamos de utilidad diagnóstica, no participan. Eso era un comentario. Ok, gracias, profe. El último, cuando tenés la hipocalcemia y la hipopotasemia, ahí hablan de una corrección rápida que le hicieron. Sí, Ahí quiero aclarar una cosa. Yo entiendo que se están refiriendo a que se apuran a corregir, sí, porque clínicamente tiene consecuencias en el sí, sí. paciente, Ambas son valores severas. tan bajos que se apuran a corregir. Pero cuidado, el goteo que vos le haces, la corrección, sea endovenosa, con soluciones, no sé si le darán cloruro de potasio u otra, porque hay que tener cuidado con el cloro ahí. No me voy a meter en ese detalle. Pero cuando hablan de corregir un calcio iónico o un potasio iónico en plasma, es apurarse a corregir, pero no que la corrección sea en 1 hora. Cuidado, son correcciones lentas. Lentamente vos le vas. Acuérdense que lo que te marca ese potasio en plasma es solo el 1% del plasma que vos tenés en el cuerpo, no el intra. Hay un montón de otras variables que tienen que tener en cuenta para manejar ese valor del plasmático, porque si no, todos tenemos la fantasía médico y bioquímico de que si el potasio está bajo en plasma, entonces hay que darle potasio al paciente. No, pará, porque si tiene una redistribución y está escondido en la célula, cuando vos corrijas la causa, con que salga un poquito de la célula ya te hace explotar el nivel en plasma. Profe, Eso la nomás para que... interrumpo porque se va a Normalmente, cortar. cuando son iones intracelulares, cuidado con las correcciones y con la redistribución. Ok. Lo interrumpo, profe, porque se va a cortar en menos de un minuto. Listo, eso nomás. Ok. Excelente Bueno, muchas el gracias por análisis. sus acotaciones. Bueno, Si nadie más tiene preguntas o acotaciones, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias por participar.